Hoy vamos a ver el capítulo 3 del libro de Oseas. Así que los invito a que puedan abrir sus Biblias mientras, en el capítulo 3 del libro de Oseas. Antiguo Testamento, los profetas, Oseas. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Todo el capítulo completo. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, y sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Les voy a contar una historia que parece de teleserie, ¿eh? Y de hecho muchas teleseries cuentan esta historia, pero es de la vida real. Que había una pareja que se conoció desde la juventud, bien pequeñito, desde la época escolar, enseñanza media. Y ellos comenzaron una relación de pareja, estuvieron juntos desde esa época y fueron creciendo juntos en una relación muy hermosa, hasta que llegó un hijo a sus vidas. También fue una bendición para ellos el poder ser padres y tener un niño, y ya no eran 2, sino que ahora eran 3. Y siguió esta relación durante los años, y este niño fue creciendo, permitiendo que ambos padres pudieran trabajar tranquilos con su hijo, que estuviera bien cuidado. Pero en este contexto donde la historia empieza a cambiar, después de muchos años de felicidad, de vivir tranquilo en pareja, uno de los dos empezó a enfrentar una tentación en su trabajo. Esa tentación fue que ella conoció a un hombre, particularmente era su jefe, y ya no estaba tan tranquila como veía antes su relación en la casa. Había algo que la inquietaba, y ese algo cada vez crecía más y crecía más, hasta que un día ocurrió lo que ella quería, pero que claramente no era lo que Dios quería en su vida, y ella entró en una relación con su jefe, y ella quería seguir teniendo una relación familiar bonita, hermosa en su casa, pero en el trabajo tenía una relación con su jefe, y esta relación iban creciendo en paralelo. Era una doble vida que duró años, hasta que el hombre afectado se dio cuenta, sin andar buscando, sin teniendo una necesidad de dudar de su esposa. De repente empezó a cosas incomodarle, y lamentablemente para él sus sospechas eran ciertas. Se dio cuenta de este engaño y le afectó grandemente por el amor que sentía por de la pareja que tuvo tantos años, y por su hijito, porque sabía lo que venía. Trató de solucionar las cosas. Él, siendo la víctima, trató de perdonar a su esposa, de seguir con ella, pero no hubo resultado, hasta que llegó el momento duro de un quiebre, una separación. Hoy en día esta pareja ya no están juntos, y este niño sufre las consecuencias, y obviamente cada uno de ellos tiene un daño en su corazón. Como les decía al principio, parece una historia de teleserie, y de verdad esta historia se da en muchas teleseries, pero en la Biblia también se da, y es un poco lo que vamos a ver hoy día en el capítulo 3 de Oseas. Vamos a ver cómo el Señor nos relata esta historia que ya vimos en el capítulo 1 respecto a Oseas, y en el capítulo 2 respecto a Dios e Israel. Y hoy nos vamos a enfocar en cómo Dios, en este capítulo 3, une ambos paralelos,
La historia que estábamos viendo de Oseas, la historia que estábamos viendo de Israel, se van a juntar. Y vamos a ver cómo Dios nos muestra el desenlace de esto. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El primer punto se va a llamar el amor de Dios por su pueblo. Y ahí es donde vamos a ver cómo Dios aborda este paralelo entre Dios y Oseas, con el foco de ver la parte que fue ofendida. Segundo punto, el precio a pagar por el amor. Ahí vamos a ver qué está dispuesto a hacer Oseas para recuperar a su esposa. Y en el último punto, el pueblo busca el amor de Dios. Y ahí vamos a ver cómo Dios restaura su relación. Así que el sermón de hoy se va a llamar la mayor muestra de amor. Y se lo garantizo, hermano, que vamos a aprender cuál es la mayor muestra de amor que existe en la historia. Y ese va a ser el foco de nuestro sermón. Así que los invito a tener su Biblia abierta. Vamos a partir con el versículo 1 de la primera parte, que decía: Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Y acá el profeta comienza indicando otra vez Jehová, que otra vez el Señor le estaba hablando a él. Y puede parecer un detalle que no es digno de considerar, pero para este libro en particular es muy importante, porque el libro de Oseas no tiene un orden cronológico, como nosotros estamos acostumbrados a leer principio, el medio y el final. Oseas es un poco confuso. Entonces podríamos tener la duda, lo que estamos relatando en este capítulo 3, ¿fue antes de lo que vimos en el 1? ¿Fue antes de lo que vimos en el 2? ¿Fue después? Entonces Oseas nos da una pista y nos dice, me dijo Jehová otra vez. El Señor ya le había hablado antes, y es lo que Él ya nos manifestó, y esta historia viene después de lo que ya hemos visto. Efectivamente va hasta el momento cronológicamente. Después nos vamos a enredar, pero hasta aquí vamos bien. El Señor le escribe nuevamente, le pide un tema particular a Oseas, y es muy complejo. Le dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Ellos ya no estaban juntos. Gomer estaba con otros hombres, particularmente acá el texto está apuntando a uno, y le pide a Oseas, anda a buscarla y ama a esa mujer, aunque esté con otro, aunque esté adulterando, anda y búscala. Y acá viene la duda para algunos, porque este libro, como es tan confuso, los teólogos se calientan mucho la cabeza para tratar de entender los detalles, y hay una confusión si esta mujer que estamos viendo en este capítulo es Gomer o será otra mujer. ¿Será que Dios está mandando a Oseas a amar a otra mujer que también es adúltera, o estará mandándolo a amar a Gomer nuevamente? Es una controversia dura, pero lo que más nos interesa a nosotros es ver qué dice Dios en este libro. Y Dios está mostrándonos un paralelo entre Oseas y cómo Dios tiene una relación con Israel. Dios quiere restaurar la relación con el mismo Israel, con el que hizo un pacto. Por lo tanto, podemos concluir tranquilamente y seguro que Oseas está mandando a amar a Gomer. Nuevamente le dice Oseas, anda y toma a tu esposa, a Gomer, ámala. Y el tema es cómo lo va a hacer, cómo va a poder Oseas tomar nuevamente a esta mujer. Y los quiero invitar a que piensen cuando ustedes eran adolescentes. Algunos están en su adolescencia, otros han pasado un poquito de la adolescencia, pero todos vayamos y viajemos a nuestra mente y pensemos esos momentos cuando estábamos en el colegio y toda nuestra vida era un sueño. No sabíamos bien si íbamos a trabajar algún día, qué es lo que íbamos a hacer, no importaba, porque estábamos ahí tranquilos en el colegio. Y de repente empezaba a gustarnos alguien. Naturalmente Dios nos diseñó para que nos guste una persona para toda la vida, pero cuando niño uno todavía no reflexiona en eso, y por lo general era un amor sufrido. Uno le gustaba a alguien, pero justo era la más popular, o justo estaba con otra persona, y yo no podía estar con ella. Y eso yo creo que le pasó a muchos, que estábamos viviendo esa dificultad de un amor imposible, pero el punto de vista de un niño.
Acá tenemos otra historia, donde vemos un Oseas, que ya hemos visto en las predicaciones anteriores, que está sufriendo en extremo. Ya no es un amor imposible inocentemente, sino porque la esposa no quiere estar con él. La esposa no quiere y busca a una persona, a otra persona. Y Dios le dice a Oseas, a ella tienes que ir a buscar, a la que te abandonó, a la que prefirió a otros, a la que pensó que los otros eran los que le daban el sustento diario, siendo tú el que se lo da. El Señor le dice, a ella tienes que ir a amar, aunque ella no te quiera, aunque ella te aborrezca, aunque ella no quiera ni verte, anda y ámala. Ese es el mandato que Dios le está dando a Oseas. A la mujer que aborreció, anda y ámala nuevamente. Entonces, ¿cómo Dios le pide a Oseas que restaure esta relación? Y aquí es importante notar algo. Dios le está pidiendo a Oseas, que es la víctima, el que sufrió, el que lloró, anda tú y reconcíliate con ella. Nosotros naturalmente siempre pensamos que el que comete el problema tiene que arreglarlo. En este caso, Dios debería haber hablado con Gomer y decirle, anda y soluciona tu matrimonio con Oseas. Eso es lo que nosotros esperaríamos. Pero Dios acá no le está hablando a Gomer, le está hablando a Oseas, al que fue ofendido, al que fue engañado, el que fue adulterado, el que lo aborrecieron. Y yo me pregunto, hermano, cada uno de ustedes cuando enfrentan un conflicto, ¿cómo lo enfrentan? Si ustedes son los ofendidos en una discusión, si ustedes son los ofendidos en un problema matrimonial, ¿qué es lo que esperan? ¿Esperan que la otra persona venga de rodillas y les clame, perdóname por lo que hice? ¿O ustedes dan el primer paso, aunque sean los ofendidos? Y acá vemos cómo nuestro ego nos empieza a golpear duro, porque siempre queremos que los demás nos pidan perdón a nosotros. ¿Y nosotros por qué no hacerlo? ¿Por qué no dar el paso para conversar, para tratar de restaurar la relación? Muchos nos irritamos tanto, hermano, ante un problema, pero no buscamos la solución. Y acá Dios nos está dando un tips, nos está dando un truco, un secreto. Primero le pide a Oseas que la ame. Y segundo, que vaya y restaure su relación. Cuando a nosotros nos ofenden, no amamos y no queremos restaurar la relación. Queremos ser la víctima, sufrir. Que todos nos vean como pobrecitos, mira lo que está pasando. Y nadie viene a pedirle perdón. Pero Dios nos invita a otra cosa, a dar el primer paso nosotros. Nosotros querer restaurar, aunque nos hayan ofendido. Y eso es lo que le está pidiendo a Oseas. Anda, aunque te hayan engañado múltiples veces, no importa. Aunque ella no te mire, aunque te aborrezca, aunque te escupa, anda y reconcíliate con ella. Ámala primero. Dios nos manda a restaurar nuestras relaciones, incluso si somos los afectados. Imagínense que ustedes vayan por todos lados dando este ejemplo a las personas en su trabajo, en el colegio. Oye, estoy enfrentando este problema. No importa, si tú eres la víctima, anda y anda a tratar de reconciliarte. Si nosotros hiciéramos eso en el mundo, hermano, se van a burlar de nosotros. Porque no funciona así el mundo. Pero Dios no es de este mundo. Nosotros los hijos de Dios no somos de este mundo. Y eso es lo que Él nos quiere sacar del paradigma que existe. No, el ofendido tiene que ir a pedir perdón. Acá el Señor nos pide a nosotros activamente, siempre, buscar la restauración de las relaciones. Sigamos avanzando en el versículo 1. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Y acá ya Dios empieza a mostrarnos el paralelo. Ya le pidió a Oseas, anda, ama, reconcíliate. Y Dios está mostrando su punto de vista en esto, diciendo, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dios ama a Israel. Y acá dice, pero Israel me engaña. Miran a otros dioses y aman tortas de pasas. Yo no soy ajeno, Oseas, a lo que tú estás viviendo.
Por eso yo te pido, anda y ama. Porque Israel hacía lo mismo, constantemente estaba engañando a Dios, siguiendo a otros dioses. Y acá, cuando habla de tortas de pasa, está mostrando lo que era culturalmente un culto a los dioses paganos. Estaba Baal, estaban los dioses de los cananeos, y todos ellos, dentro del culto que tenían, comían tortas de pasa y tenían relaciones sexuales dentro del culto. Entonces Dios está mostrando la realidad que él enfrentaba. El Israel se va con otro, fornica con otro, sigue con la cultura de este culto pagano, consumiendo y aman esas tortas de pasa. O sea, Israel no tenía, igual que Gomer, ninguna intención de cambiar, porque amaba esas cosas, las anhelaba. Y de todas formas Dios manda a Osea amar entonces a la mujer adúltera, porque él estaba haciendo lo mismo. Él también estaba amando a un Israel adúltero y también iba a ir a restaurar esa relación. Y si lo llevamos a algo cotidiano, hermanos, por lo general, cuando una persona ama a otro y ese se va con otro, a nosotros nos duele. Y lo más probable, si seguimos amándolo y esperando que vuelva, la gente, aparte de burlarse, nos va a decir: tú estás perdiendo el tiempo, estás derrochando amor a una persona que no lo merece. A lo mejor deberías derrochar tu amor en otro lado. Y así pareciera que está actuando Dios, que derrocha su amor, lo derrocha y le da tanto amor a Israel, pero Israel no lo mira, no quiere estar con él. Y uno podría cuestionar: Dios, ¿por qué lo haces así? Acá nosotros queremos servirte, danos a nosotros el amor. Pero Dios era constante. Dios buscaba seguir amando a Israel para que volviera a él. Dios hizo un pacto con Israel. Con Moisés, cuando los libertó de la esclavitud de Egipto, hizo un pacto con ellos, que él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Y lo demostró con grandes milagros cuando los sacó de Egipto. Estaban arrancando y abrió el mar por medio de Moisés para que pudieran arrancar. Ellos lo vieron, no lo leyeron como nosotros, ellos lo vieron, ellos lo vivieron. Después Moisés fue a recibir las tablas que Dios le estaba dando. ¿Y qué hizo el pueblo? Hizo todo lo contrario. Pidió a Aarón que les construyera un becerro de oro y adulteraron espiritualmente. Recién Dios los había salvado milagrosamente y ellos cambiaron. Pues ya no estaba Moisés. ¿Qué hacemos entonces? Vámonos con otro. Así es la mente humana, hermano. Así somos nosotros. Y así fue Israel. Dios los guardó 40 años, los libertó, y ellos a la primera oportunidad lo engañan. Y a pesar de eso, Dios nuevamente los toma y los guía y los lleva a la tierra de Canaán. ¿Y qué pasa con ellos? Nuevamente lo engañan. Después se pusieron envidiosos del otro pueblo que tenían reyes y le piden a Dios: danos un rey. ¿Y qué hace Dios? Les da un rey. Y después uno de sus reyes, David, dijo: Señor, quiero hacerte un templo. Y Dios le dijo: bien, pero lo va a hacer tu hijo. Salomón construyó un templo y Dios estaba en todo con ellos, hermano. Dios les dio riqueza, les dio poder, le dio sabiduría a Salomón como a nadie hasta ese tiempo. Pero ellos, ¿qué hacían? Seguían nuevamente mirando para el lado, como se dice bien vulgarmente. Ellos querían otra cosa. Ya no les bastaba el Dios que le estaba dando todo. Ellos querían algo más. Sus ojos y sus actos estaban llenos de adulterio, estaban llenos de fornicación espiritual. No sé si ustedes, hermanos, con esto que yo les relato, logran captar la hipocresía que tiene el ser humano. ¿Cómo somos nosotros de hipócritas cada día que nos levantamos? No sé si ustedes al levantarse se miran al espejo, pero si lo hacen, yo les aseguro que están viendo a la persona más idólatra del mundo cuando lo hacen, porque se miran a ustedes mismos. Todos nosotros, hermanos, cuando nos vemos, tenemos que darnos cuenta que somos igual que Israel.
igual de idólatra. Dios nos puede bendecir con algo maravilloso. Nos emocionamos y lloramos y a todo el mundo le contamos la gloria del Señor. Y a los 5 minutos ya estamos adulterando nuestro corazón. Ya estamos dejando de lado al Dios que clamamos y levantamos las manos y decimos gloria al Señor. Y lo engañamos. Por eso, hermano, cuando nos miramos al espejo, tenga eso en conciencia. El que está ahí en el espejo es la persona que más ídolos tiene en su corazón. Porque así somos nosotros. Lo fue Israel, lo es usted y lo soy yo. Todos tenemos ese montón de ídolos en nuestro corazón. Y aparte el mundo no nos ayuda mucho. Cada vez se levantan movimientos que nos ayudan a seguirlo, a desviar los ojos de Dios, a que el mundo nunca mire a Dios, sino que mire estos movimientos. Por ejemplo, yo sé que ustedes saben el movimiento más de moda que hay hoy en día son los LGBTQ y no sé cuántas letras más. El mundo tiene una obsesión con esto. Y al principio partió suave. Y hasta tal punto, hermano, que yo creo que ni los apóstoles lo dimensionaban así, que la iglesia es perseguida por esto, por pensar distinto a ellos. Es tan fuerte la influencia, sobre todo en Europa, hermano, que no nos imaginamos el daño que puede provocar a la iglesia. No lo imaginamos. Hay pastores que han estado presos por este tema. Entonces el mundo siempre está levantando sus ídolos. Y si uno no está firme, hermano, si uno no está en el Señor, va a caer. Porque nosotros estando en el Señor, caemos. Tenemos que estar firmes, hermano. El mundo siempre va a preferir estas cosas, va a preferir estos movimientos, va a preferir la autosatisfacción, va a preferir las series en el televisor, va a preferir las redes sociales, y ahí ustedes pueden poner un montón de ejemplos más de qué cosas el mundo prefiere versus Dios, porque Dios estuvo con Israel y ellos prefirieron el mundo, ellos prefirieron otros ídolos, no al Dios de la Biblia, no el que los amó, no el que los salvó. Por lo tanto, hermanos, el mundo aborrece a Dios, lo engaña una y otra vez y otra vez. Prefirieron a los ídolos versus al Dios santo, santo, santo. Pero cuán grande es el amor de Dios, que a pesar de todo esto, ama a estos pobres pecadores, porque somos muy pobres, hermanos, delante del Señor, y aún así Él nos ama, porque sus pensamientos y caminos son infinitamente superiores a los nuestros. El Señor nos mira con tanto amor que no logramos entender cómo, si hacemos tantas cosas en contra, Él nos sigue amando. Su amor es condescendiente y compasivo, hermanos, con nosotros. Que Dios nos ayude a cada día a ser más como Él, a mirarlo a Él, a no seguir actuando como nosotros, a no seguir los deseos de nuestro corazón, sino que nos ayude a seguir sus caminos, lo que Él quiere para nosotros y que está en su palabra. Y para ir cerrando este primer punto, como conclusión, quiero que reflexionemos, pero ya no tanto en Israel, sino que nos miremos a nosotros, sobre nuestros ídolos. Y ahí les pregunto, hermanos, ¿estamos volviendo a nuestros ídolos mientras estamos amando a Dios? ¿Queremos tener esta doble relación, como la que le decía en la introducción? Imaginémonos, hermanos, que sus pensamientos pudieran hablar, no solo a ustedes, sino que a nosotros, a su familia, a sus amigos. ¿De qué hablarían sus pensamientos? ¿Hablarían del amor que tienen hacia Dios y cómo lo buscan día a día constantemente, que anhelan glorificarle de todo corazón? ¿O hablaría de sus ídolos? Cuestionémoslo, hermano. Sus sueños, podríamos decir, que son los anhelos del corazón. Es algo inconsciente que el cerebro va formando. ¿Cuántas veces ustedes están soñando, hermano, con glorificar a Dios? A seguirlo, al predicar el Evangelio, a anhelar estar en la iglesia en comunión con los hermanos. Versus cuántas veces soñamos cualquier otra cosa. Eso también es un reflejo, hermano, de qué ídolos tenemos en nuestro corazón. Cada uno de ustedes, todos somos distintos.
Por eso cada uno tiene ídolos distintos. Pero lo importante es que los busquemos y digamos, yo quiero eliminar este ídolo de mi vida. Porque si no es así, estamos plantando un ídolo en nuestro corazón, que anhelamos que crezca y crezca cada vez más. Les pregunto, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes despiertan en la mañana? ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a su mente al despertar? Qué hermoso el día que el Señor me ha dado. Anhelo poder levantarme y servirle en acción de gracia. ¿Ese es su pensamiento, hermano? ¿O por qué sonó tan luego la alarma? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Qué triste mi vida? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su primer pensamiento? Eso también nos dice el ídolo que podamos tener. Y lo mismo lo podemos llevar a la noche. Antes de cerrar sus ojitos a dormir, ¿cuál es su último pensamiento? Despedirse al Señor, darle gracias por el día hermoso, clamar por el perdón de los pecados suyos, de su familia y acostarse en paz con el Señor. ¿O pensamos otras cosas? ¿O estamos preocupados, hermanos, por otras cosas? Por la salud, por el dinero, por la educación. Cuestionémonos. ¿Qué estamos pensando en la noche antes de acostarnos? Lo más probable es que encontremos a nuestro ídolo en el corazón. Y Pablo habla respecto a esto en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 10, versículo 31, Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, hermano. Cuando Pablo dice todo, es todo. No es algunas cosas, no es algunos momentos, no algunos minutos, no algunos segundos. Todo para la gloria de Dios. Y ahí viene la pregunta para nosotros: ¿estamos haciendo todo para la gloria de Dios? ¿O estamos haciendo todo para la gloria mía? Y ahí vuelve lo del espejo. ¿Estoy haciendo todo para el que está en el espejo o realmente lo estoy haciendo para el Señor? El mayor pecado de la iglesia, hermano, es que hacen todo para sí mismos. Cada uno de nosotros, nuestro mayor pecado es nuestro ego. Como todo se centra en satisfacernos a nosotros mismos. En toda índole, hermano, de toda índole. Siempre el punto y el foco somos nosotros. Nosotros somos las víctimas, nosotros tenemos que estar contentos, nosotros tenemos que sentir placer, nosotros. Pero Pablo dice acá: hacerlo todo para la gloria de Dios. Ese es nuestro Dios. No somos nosotros, no son nuestros ídolos, es Dios el que merece toda la gloria. Y acá vemos cuán blandos somos. Y vuelvo a la hipocresía, cuán hipócritas somos, hermanos. Hay muchos mandamientos de Dios que nosotros no los podemos tocar. Por ejemplo, el 9º mandamiento: no mentir, no hablar cosas que no son. Si alguno de ustedes piensan eso, yo nunca he escuchado a un hermano que diga: no, pero tranquilos, en estas circunstancias tú puedes mentir. Siempre no se puede mentir. Lo mismo al adulterio. Es claro el mandamiento: no adulterar. Y tampoco he escuchado a un hermano que diga: no, tranquilo, en estas condiciones sí puedes adulterar. Porque no se puede, Dios dijo no. Lo mismo con matar, lo mismo con robar. Si alguien me dice: no hay que amar al Señor en primer lugar en estas situaciones, es mentira, porque Dios dice: amen al Señor de todo corazón. El primer lugar en nuestra vida es Dios. Pero hay un mandamiento de los 10 que siempre lo torcemos. Y el 4º mandamiento: guardar el día del Señor, el día de reposo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos dicho: no voy a ir a la iglesia porque me duele un pie, porque estoy enfermo, porque está nublado, porque hace calor, porque hoy día es el 3er día del mes, y etcétera? Podemos poner muchas excusas. ¿Y por qué ahí podemos poner excusas y decir: no, a la iglesia yo podría faltar si me pasa esto, pero al otro mandamiento no? Porque somos hipócritas. Torcemos la palabra a nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque hay un ídolo que somos nosotros. Queremos satisfacer a nuestro ídolo. Pero Dios nos está mandando que el día de reposo, el día del Señor, tenemos que estar con Él. ¿Y hay alguna excepción? El Señor no da excepción a los mandamientos. Son mandamientos. Entonces,
Meditemos en todo esto, hermano. Meditemos porque todos estamos faltas. Porque todos tenemos un espejo donde nos miramos y nos deleitamos nosotros mismos. El Señor nos ayude, hermano. Cada vez que reflexionemos, hermano, de esta manera, vamos a poder arrepentirnos más delante del Señor, porque vamos a ver el ídolo que está oculto. Reflexionemos, hermano, cada vez más intencionales, para que sea el Señor ayudándonos. Ahora, lo hermoso, hermano, de este terrible diagnóstico que estoy viendo y que estamos analizando juntos, es que tenemos una esperanza. Alguien pagó el precio por nuestro adulterio. Hay una buena noticia después de todo lo que estamos viendo, y eso es lo que viene en el segundo punto, que lo invito a que leamos ahí en Oseas, del capítulo 2 en adelante. Vamos a enfocarnos primero en el 2, y estamos en el segundo punto ahora, el precio a pagar por el amor. El versículo 2 dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y acá, hermanos, el texto se pone bien fuerte. Fue tanta, hermanos, la degradación de Gomer, tanto lo que ella quiso estar con su amante, dejar de lado todas las cosas por sus placeres. Supuestamente ellos la proveían materialmente, y cuando ella se va con su amante, ¿qué pasa con lo material? Se da cuenta que no eran ellos, porque queda sin nada, queda en la calle, sin recursos. Ya no estaba Oseas proveyéndole a los amantes para que pudieran mantenerla. Ella quedó sola, totalmente sola, quedó sin dignidad, sin bienes. ¿Y hasta qué punto llegó ella? Se vio tan vulnerable en todo que fue para que la vendieran como esclava. No está tan claro en el texto lo que yo le estoy contando, pero apunta a esto. Ella tuvo que ofrecerse para que alguien la pudiera mantener y se estaba vendiendo como esclava. Imagínense, ella podría haber recurrido a su esposo, haber vuelto en arrepentimiento, pero no lo hizo. Y ahí viene el recuerdo de la historia del hijo pródigo. Todos la conocemos, y si no, lo invito a que busquen en su casa, en los evangelios, la historia del hijo pródigo, donde él pidió la herencia a su padre de sus bienes para ir y satisfacer al ídolo de su corazón. Y fue y gastó todo el dinero en lo que quiso, hasta que se terminó. ¿Y qué pasó con él? Ya no podía ni comer. Y ahí es cuando él veía a los cerdos que comían y decía: ¿cuánto me gustaría poder comer de la comida de estos cerdos? Imagínense a lo que llegó este hijo, de no poder comer y anhelar la comida de los cerdos. Pero él, a diferencia de la historia que estamos viendo, se arrepintió y se dio cuenta: yo podría estar con mi padre y comer. Y va donde su padre, muestra arrepentimiento y come y cambia, y el padre se goza. Pero acá Gomer no busca a su esposo. Ella quiere ser vendida, quiere seguir humillándose, no quiere estar con su esposo. Pero ¿qué pasa después? Acá hay un detalle interesante. El precio que estaba pagando Oseas por ella eran 15 siclos de plata. Nosotros hoy en día no somos expertos en siclos de plata, sí, en pesos chilenos, en dólares, etcétera. Pero los siclos de plata, hay un texto que nos muestra a qué apunta Oseas con esto. En Éxodo 21:32 dice: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, que quiere decir esclavos, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Aquí está hablando de un esclavo que murió por culpa de que un buey lo atacó. Si había un esclavo muerto, el que era el dueño del buey iba a tener que pagar 30 siclos de plata. ¿Y cuánto está pagando Oseas por Gomer? 15. Está pagando la mitad. O sea, el precio que valía Gomer era menos que un esclavo muerto, para que vean la indignidad que tenía ella. Ya ni siquiera era digna de ser vendida como esclava,
ni siquiera era digna de ser vendida como una esclava muerta. Era peor que eso. Pero Oseas no pensó en eso. Pensó lo que Dios le dijo: ve y ama a la mujer, aunque sea adúltera. Él fue y cumplió lo que el Señor le mandó de amarla. Y aquí Dios muestra cómo a quienes Él quiere darle honor, quiere darles consuelo, primero los hace sensibles a su realidad, a que vean cómo están. En este caso, con Gomer le estaba mostrando su realidad, que ni siquiera era digna de ser llamada esclava. El hijo pródigo, cuando volvió a la casa, dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque el Señor le mostró su indignidad en lo que él vivió. Y aquí nuevamente lo quiero llevar a viajar, hermano, a su mente. No vamos a ir al Caribe, vamos a ir a su mente. Piense, hermano, cuando a ustedes el Señor los llamó en arrepentimiento, ¿cómo se sintieron? No me respondan, solo piénsenlo. ¿Cómo el Señor te llamó a sus pies? Porque acá está haciendo un llamado fuerte a Gomer en situaciones extremas y duras. Así como Dios también estaba llamando a Israel al arrepentimiento en situaciones extremas, porque quería darles todo el honor de ser la esposa de Dios, de ser la esposa de Oseas, en la historia que estamos viendo. ¿Cómo estabas tú, hermano, cuando Dios te llamó? ¿Eras el más digno de gloria o eras como Gomer, que ni siquiera éramos dignos de ser llamados esclavos? Éramos, hermanos, como si estuviéramos en una habitación oscura, pero oscura en extremo, donde ustedes pueden poner su mano frente a su rostro y no la ven. Así es nuestro pecado antes de que el Señor nos muestre. Estamos tan llenos de pecado que no lo podemos ver enfrente de nosotros. Pero cuando viene la luz de Cristo por medio del Evangelio y nos miramos, vemos nuestro pecado, vemos nuestro error y vemos lo sucio que estamos delante de Dios. Eso es lo que Dios llama, y eso es lo que Dios está haciendo acá: mostrar nuestra indignidad, lo poco santo que somos delante de Él. Y eso nos debería llevar a pensar: necesitamos de Dios. Pero eso no estaba haciendo Israel, no estaba haciéndolo Gomer, no estaban buscando limpiarse. Ellos querían seguir revolcándose en su inmundicia. Y hermanos, si ustedes, dentro del viaje que le hice hacer, no está pensando en su pecado, a lo mejor puede decir: en realidad no tengo un recuerdo en el que Dios me haya mostrado un pecado. Lo invito a que se arrepienta, que busque del Señor, que le muestre su pecado y prepárese, porque puede ser como Gomer, que el Señor lo llame con sufrimiento y dolor. Pero todos, hermanos, todos, el Señor nos muestra el pecado. Todos sus hijos ven su pecado y se arrepienten y creen en Dios. Por lo tanto, nosotros somos igual que Gomer, porque estamos llenos de pecado en nuestro cuerpo. Nos hemos humillado no por obligación, no porque alguien nos diga humíllate, lo hacemos por nuestra propia voluntad. Hemos hecho todo lo que nosotros queremos y deshonramos a Dios en cada uno de sus actos, porque no queremos buscarlo. Pero hermanos, llegó el momento en que Él nos está buscando a nosotros, porque nosotros no nace el querer ir a buscar a Dios que nos limpie. Él nos está buscando el día de hoy, hermanos, porque Él viene, nos busca, y no solo nos busca, sino que nos compra. Él está pagando el precio por la suciedad de cada uno de nosotros. No merecemos que Él nos compre, no lo merecemos. Pero nuestro hermano Milenko leyó Romanos 5:8. No nos pusimos de acuerdo, es el Señor obrando. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso regalo el que el Señor nos da, donde nosotros no lo buscamos, pero Él nos busca y paga con su sangre, con su hermoso cuerpo. Vamos a profundizar más de esto, hermanos, más adelante. Volvamos a Oseas, versículo 3 al 4. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás,
ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Dios acá está mostrando algo para Gomer y algo para Israel. Osea le está exigiendo, porque ya compró a Gomer, ya no le está pidiendo por favor, le está exigiendo. Ella no va a estar más con ningún hombre y va a vivir largo tiempo con él. Pero le dice, yo voy a hacer lo mismo contigo. Algunas otras versiones de la Biblia acá apuntan que él tampoco va a buscar tener relaciones con ella por un tiempo. La va a dejar sola. Ella no va a poder buscar otro hombre, no va a poder buscar a su esposo, no va a poder adulterar ni fornicar de ninguna forma. Y eso es lo que Dios también está mostrando con Israel. Está mostrando que Dios lo iba a dejar sin rey y sin príncipe. Por lo tanto, no iba a haber nadie de la familia real que estuviera con ellos. No iba a haber más sacrificios. Y eso quiere decir que no iban a haber sacerdotes en medio de ellos. No iban a haber estatuas, o sea, los ídolos ya no van a estar para Israel. No va a estar el efod, que era un símbolo del sacerdocio levítico. 2 veces está apuntando al sacerdocio. 2 veces a que no iban a tener familia real. Y finalmente los terafines, que eran dioses domésticos. Ya no iban a haber ídolos, no iba a haber un sacrificio hacia Dios, no iba a haber alabanza al Señor y no iban a tener reyes. Dios también le estaba quitando toda opción de adulterio a su esposa. Y así también Osea estaba haciéndolo con su esposa. Pero al poco tiempo, hermano, lamentablemente de esta profecía, de la historia que nos está contando Oseas, la tribu del norte, como ya nos enseñaron en las predicaciones anteriores, se pierde, hermano, totalmente. Vienen, la gobierna y sufren todo lo que Oseas está contando acá. Se quedan sin rey, se quedan sin sacerdote y se quedan sin ídolos. Desaparecen. Tal vez, hermano, estamos viviendo algo difícil hoy día. O a lo mejor en tu semana, en tu mes, estás enfrentando algo muy difícil. Y en base a lo que estamos aprendiendo, es válido que, hermanos, nos preguntemos lo siguiente: ¿será que Dios me está llamando al arrepentimiento por medio del sufrimiento? A lo igual que lo está haciendo con Gomer, a lo igual que lo está haciendo con Israel, porque lo está llamando con dolor, con sufrimiento, hasta tal punto que se vende menos del precio de un esclavo muerto. ¿Será que Dios también nos está llamando? ¿Será que Dios nos está tirando la oreja por algo que estamos viviendo? Cuestionémonos eso, hermano. Cada vez que nos alejamos de Dios, ¿será que tenemos cosas que nos afectan porque Dios nos está llamando a gritos? ¿Y qué es lo que nosotros buscamos cuando Dios nos llama a gritos? ¿Responderle o tratar de nosotros solucionar las cosas? ¿Cómo estamos enfrentando nuestros problemas diarios, hermano? Enfrentamos un problema, inmediatamente nos ponemos de rodillas a clamar al Señor, a pedir orientación, a pedirle que nos ayude, que nos guíe, que nos muestre su voluntad. ¿O estamos buscando hacerlo con el que está en el espejo? Buscamos nosotros solucionar las cosas y se nos olvida a Dios. Pero llega a un extremo, como lo estamos viendo acá, que necesitamos a Dios. Ya es tan terrible. Y ahí Dios ya nos está gritando: ven, ven, búscame a mí. Yo estoy pagando por ti, ven, arrepiéntete. Y nosotros no queremos. Queremos seguir humillándonos. Que el Señor nos ayude a ver estas cosas. Y ahí pensemos, hermano, ¿cómo está nuestra oración? Si tenemos que buscar al Señor en oración cuando tenemos dificultades, ¿cómo estamos? ¿Qué podría decir nuestra familia de nuestra oración? No, él ora todo el día. Yo veo que lo veo, está orando. Lo veo de rodillas, lo veo de guata en el suelo, lo veo con los brazos arriba,
pero toda la vez que lo veo está orando al Señor. ¿Será así, hermano? Lamentablemente, hermano, todos tenemos problemas de oración. Todos. Y el que mire que esté el que cree que esté firme, mire que no caiga, hermano. Pero el Señor anhela, hermano, que estemos en comunión con Él, que lo busquemos, porque Él pagó un precio. Pero pareciera, después de todo este análisis, como que, o sea, si Dios, al hacer esta distancia con su esposa, es como que a lo mejor ya no hay tanto amor, porque por algo los deja tan lejos. Pero ahora vamos a ver que en realidad eso es la mayor muestra de amor. Y vamos a pasar al punto 3. El pueblo busca el amor de Dios. Vamos al versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y acá ya vemos un contraste fuerte. El Israel que no quería buscar a Dios, Gomer que no quería buscar a su esposo, Dios nos está mostrando que ahora ellos van a volver a Dios, van a buscar a Dios. Y Dios está ahí porque Él es un Dios de pacto. Como dijimos antes, Dios hizo un pacto y los libertó de la esclavitud de Egipto y les prometió: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Dios no abandonó a esta esposa adúltera, no abandonó a esta esposa que lo aborreció, porque Dios es fiel hasta para siempre fiel a su pacto, y Él cumple su promesa de que ellos iban a ser su pueblo y Él iba a ser su Dios. Dios siempre está, hermano, con su parte intacta, porque Él es fiel, no como nosotros. Gomer e Israel fueron tan humillados que llegó el punto que escucharon la voz y se arrepintieron de sus pecados. Y el texto continúa, ya no solo lo buscaron, sino que buscaban a David su rey. Y ahí deberíamos preguntarnos, si David ya está muerto en esta historia, ¿por qué van a buscar al rey David? ¿Qué sentido tiene esto? Voy a leerles un texto, 2 Samuel 7, del 12 al 17. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Estábamos viendo que Dios había hecho un pacto con Israel por medio de Moisés, donde le dijo que ellos iban a ser su pueblo y él iba a ser su Dios. Pero acá Dios hizo un pacto con David, en este texto que acabamos de leer. Y David murió. Y ahí Dios le dijo: voy a levantar uno de tu linaje, que él va a reinar. Y él va a reinar para siempre. Y Dios va a firmar su trono. Muchos pensaron que fue Salomón, porque Salomón fue del linaje de David y reinó lleno de sabiduría, levantó el templo, gente venía a ver la sabiduría que Salomón tenía, fue próspero en riqueza, era de respeto para la mayoría de las regiones, todos los ojos estaban en Salomón. Pero la pregunta es: ¿dónde está Salomón hoy? Está muerto. Entonces Dios se equivocó, porque dijo que iba a ser un reino eterno y que él iba a firmar su reino. Pero Salomón se murió. Dios no afirmó el reino, entonces se equivocó. Dios no rompió el pacto con David. Dios lo mantuvo firme. Y él
le dice a su pueblo, Él va a ser padre de este rey y este rey va a ser su hijo. Dios no se apartará de él porque su reino será eterno. Dios lo va a sustentar para siempre. Y viene la pregunta entonces, si no es David, no es Salomón, ¿quién será este rey? Porque Oseas está hablando de un rey que van a buscar el pueblo de Israel, pero ¿quién es este rey? En el Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 1 dice: libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Capítulo 2: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El Nuevo Testamento parte mostrándonos que Jesús es hijo de David. Y no solo eso, sino que es rey de los judíos. Y a lo mejor usted puede no creerme, hermano. Y es válido, porque soy humano. Y me equivoco, hermano. Pero la Biblia no. Entonces lo invito en Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Al Señor yo le creo, hermano. Y Él está diciendo que Él es el linaje de David. Él es la raíz. Toda la Biblia, hermanos, todo el Nuevo Testamento habla de esto, de que iba a venir a alguien del linaje, que iba a ser rey de los judíos. Y su nombre es Jesús. Él es nuestro Cristo y nuestro Señor. Gomer e Israel vuelven a su amado, porque Él pagó un precio. La pregunta es: ¿qué precio pagó Dios por su amada? Dios pagó el mayor precio. No pagó el precio de un esclavo muerto. No pagó la mitad de eso. Dios pagó el mayor precio que puede haber en la vida, en toda la existencia. Él se hizo hombre. Él habitó entre nosotros y pagó con su sangre. Él pagó con su sangre. Cristo el Señor vino y murió por nosotros. Ese fue el pago que dio por la mujer adúltera, por la que lo aborrecía, la que la engañaba una y otra vez y que no anhelaba estar con él. Pero no le importó. Fue fiel a su pacto y fue y se hizo hombre y murió por ella. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, se humilló por nosotros y entregó su vida para darnos vida a nosotros. El justo pagó el precio por los injustos. El esposo dio su vida por la esposa, a pesar del adulterio de ella, a pesar de nuestros constantes engaños, a pesar que lo abandonamos. A Él no le importó, porque Él fue fiel hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo tanto, hermano, es Cristo digno de toda gloria, porque Él nos dio toda la hermosura que tenemos como su iglesia. Por lo tanto, podemos correr a Él con nuestros brazos para estar con Él, arrepentidos de nuestra vida lujuriosa, de nuestros pecados, de aborrecerlo tanto. Podemos ir a Él, porque Él nos da la fe. Él nos hace salvos. Él resucitó de los muertos y está a la diestra de Dios reinando. Él derrotó, hermanos, a la maldad. Él nos limpia. Por eso, hermanos, los invito a que hoy, no mañana, hoy nos arrepintamos. Arrodillémonos delante del Señor, porque necesitamos de Él. Clamemos por su perdón. Temamos al Señor y a su bondad, porque Él, hermanos, viene pronto. Cristo va a volver, pero ya no va a volver como lo vieron. Va a volver en gloria y majestad. Por eso aún tenemos tiempo para arrepentirnos y creer en Él, porque Él dio su vida y nos dio el mejor regalo. Es la mayor muestra de amor
que podemos ver. Él se ofreció por ti y por mí. Él se ofreció para pagar el precio de nuestra esclavitud. Por lo tanto, ya no somos esclavos del pecado, hermano. Ya no somos esclavos de los ídolos. Ahora somos del Señor. Él es nuestro dueño, Él es nuestro esposo. Y nosotros somos su esposa amada. Reflexiones finales, hermano. ¿Qué esperamos para entregar nuestra vida a Cristo? ¿Qué esperamos? Los ídolos que tenemos en nuestro corazón están impidiendo, hermano, que nos entreguemos a Él. Debemos eliminar nuestros ídolos, porque ninguno se compara al amor de Cristo, que dio su vida por nosotros. El texto de Efesios 5, que habla sobre el matrimonio, lo invito a que lo lean en sus casas, nos muestra cómo Dios anhela esta relación perfecta entre el esposo y la esposa. Ese es un matrimonio sano. Si usted quiere saber cómo tener un matrimonio sano, lea Efesios 5, cómo Dios nos muestra cómo es un verdadero matrimonio y cómo Dios sabe por qué Él nos dio el ejemplo. Él se entregó por nosotros, dio su vida por la iglesia para limpiarla. Su esposa ya no ve su pasado, no ve sus manchas, no ve su adulterio. Ella se ve y se ve limpia y pura. Y así hace el Señor con nosotros. Si usted tiene un pecado, hermano, y se arrepiente de corazón al Señor, el Señor nos limpia. El Señor lo borra. Incluso en su cerebro el Señor va a borrar ese pecado que usted tiene. Porque el Señor no tiene nada que le sea imposible. Y Él quiere tener una esposa limpia. Él quiere tener una esposa santa. Que el Señor nos ayude también en nuestros matrimonios. Que el esposo ame a su esposa. Y sea como Cristo, que incluso está dispuesto a dar su vida por ella. Ese es el amor, hermanos, que ustedes tienen que tener hacia sus esposas. Y si no lo tienen, hay un ídolo, hermanos, que es el que tenemos que atacar. Y hermanas, es curioso, el Señor no les dice amen a su esposo, dice respete a su marido. Hermanas, ¿están respetando a sus maridos? Si no lo respetan, hay un ídolo en el corazón. Que el Señor nos bendiga, que Él llene de bendición esta enseñanza para ustedes por medio del Espíritu Santo, y que el Señor nos ayude a tener los focos en Él. Los invito a que oremos, hermanos.